Bueno, pues buenos días, bienvenidos estudiantes. Preparé algunas diapositivas para que podamos trabajar, específicamente aclarando algunos de los conceptos como más importantes y generales de lo que es el legado de la cultura greco-latina, a la que de hecho ya conocen desde Historia del Arte. ¿Alguien me puede decir un poco de lo que recuerda que vimos en la sesión uno y 2, en lo que voy conectando mi compartir pantalla, por favor? El arte de las civilizaciones antiguas, ¿no? Ujú. ¿Qué recuerdas? Pues, por ejemplo, las Venus que hacían las tribus que normalmente eran nómadas, el arte monumental de los egipcios, eh, el arte de los babilónicos, no. ¿Quiénes hicieron los iguales prueba? Ya se me olvidó. Me veo aquí, ¿ustedes alcanzan a verme dentro de la pantallita de nuevo? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí todo se bien. ve, profe. Ah, va, súper. Pues pues muchas gracias, René, por recordarnos que ya hemos visto algunas de dos culturas previamente, ¿no? Como que lo que nosotros consideraríamos primitivo, entre comillas, que ya decíamos con el meme, pues son los mejores, ¿no? Los pioneros para entender propiamente lo que nosotros consideramos, configuramos como pues el inicio del arte en sentido pues de expresión humana. ¿Se acuerdan cuáles son las perspectivas de análisis que corresponderían a los periodos que yo les comenté? Antropológico. La primera sería con enfoque antropológico y aunque bueno, la antropología siempre se puede utilizar para analizar todas las culturas, considerando que la definición estricta de lo antropológico pues es el análisis sobre las relaciones y experiencias humanas, pero el arte en sentido antropológico pues se refiere como a que esto va más allá del canon, ¿no? ¿Y cuál sería con el que podemos analizar a las culturas antiguas como justo lo que vimos Egipto o en todo caso Mesopotamia antes de la existencia de estos patrones? ¿Cómo nosotros lo analizamos desde la historia del arte? ¿No se acuerdan? ¿No lo anotaron? Paleo. ¿Me puede repetir? La pregunta es si recuerdan cuál es la teoría con la que podemos observar a esta clase de culturas antiguas, sobre todo las que tienen ejercicio escritural. 5, 4, 3, 2. Bueno, pues es la paleografía, ¿no? Específicamente porque con la paleografía podemos hacer el análisis antiguo del sentido de los grafos y es lo que como teoría articulada nos puede apoyar a entender como propiamente lo que sucedía incluso con lenguas que nosotros no tenemos, ¿no? Y entonces está como esta teoría de dónde viene el lenguaje, cómo es que escribían, ¿no? Y la evolución propia del lenguaje que al parecer pues en un principio era como para hacer cálculos de los graneros y esto se fue simplificando, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos esta información documental en vestigios actuales, pues nos hace una separación en lo que hoy en día llamaremos arte. Sin embargo, no necesariamente en esa época tenía el sentido de arte, ¿no? ¿Se acuerdan que además les dije que hay otra perspectiva que tiene que ver con la imagen de Dios, que es muy propia de estas culturas? ¿Alguien se acuerda? La teopolítica, si no me equivoco. Ajá, muy bien, Dani. Sí, sí,
Entonces, cuando nosotros vemos toda la noción del teos, del sentido de Dios, vamos a poder involucrarnos específicamente en comprender estas culturas. Pues bueno, vamos a ver muy a vuelo de pájaro, muy panorámicamente, algunos elementos. Yo sé que ya llevan la materia de historia del arte y pues puede llegar a ser como cansado, pero al final, pues algunos de estos elementos quiero que sí los entendamos a nivel de lo simbólico, de lo representacional y propiamente de los estudios que son continuación de la estética. Entonces, ya como vimos todo el año pasado, el modelo de la estética es algo occidental, es algo colonial, tiene que ver con una imagen que de hecho van a hacer en este periodo, que es propiamente la cultura antigua. Bueno, entonces vamos a entenderlo justo como investigación cultural e histórica. Entonces, ¿me apoyas leyendo, Juan? La antigüedad, el arte griego y romano, los pilares del arte clásico occidental, comparten una estrecha relación donde Grecia priorizaba la idealización, la armonía y la perfección del cuerpo humano, mientras que Roma se enfocaba en el realismo, la funcionalidad y la monumentalidad para poder reflejar poder y utilidad. Bueno, Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos como esto del arte antiguo? Pues básicamente que ya sabemos, ¿no? Roma le copió todito, todito, todito. Todavía yo pienso que los católicos seguimos siendo muy románicos en ese sentido, de que llegamos a alguna cultura y no del todo terminan de eliminar y erradicar los símbolos, sino que se adoptan y nosotros le llamamos a ese proceso aculturación. Les digo que nosotros los católicos seguimos siendo muy románicos en el sentido de que cuando llegan los colonos aquí a América, pues hay un proceso de invasión, sí, pero también de resistencia, ¿no? De asimilación cultural, y entonces tenemos ya mitos, rituales mestizos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que vayamos peregrinando, que es lo que actualmente estoy investigando, tiene que ver mucho con prácticas que eran mesoamericanas, pero las entendemos con otra lógica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los romanos? Básicamente, asimilación y aculturación, ¿no? Entonces, esas palabras yo quiero que las tengan ahí súper destacadas en sus apuntos, porque asimilar es justamente como qué elementos negocian con mi cultura, y aculturar significa como esa forma en que se arropa. Ahora, también hay resistencias, también hay imposiciones en todo proceso de invasión eh, artística. Va a haber justamente como esta forma entre lo que funciona y no funciona, y lo hacen a veces de manera consciente e inconsciente. Y ese concepto, lo voy a poner aquí en el chat, se llama iconotropía. La iconotropía es un concepto que nosotros tomamos de la lingüística de un señor llamado Robert Graves, que incluso habla como de ideal de los ritos y de los mitos que vienen justamente desde la Grecia clásica, y va a hablar como justamente de el desplazamiento del símbolo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Mesoamérica, y ya después del proceso de Nuevo Hispano, a mí me encanta ir a la Iglesia de la Soledad, voy a proponer alguna visita para ir a la Iglesia de la Soledad, nosotros vemos columnas. Cuando nosotros vemos estas columnas en la Iglesia de la Soledad, podemos ver cómo estos símbolos se han desplazado y han migrado y han tenido una interpretación, pero hay símbolos que se adoptan como conscientemente, que es un poco como lo hacían en el mundo romano, y hay símbolos que se desplazan y que se radican por completo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio con el que nosotros podemos entender en el presente lo que ha venido desde el canon clásico? Se llama iconotropía, es decir, desplazamiento de símbolo, porque todavía en el presente seguimos viendo símbolos iconotrópicos y está en toda nuestra ciudad. Incluso caminar por la ciudad de Oaxaca es la máxima expresión del desplazamiento de símbolo, porque caminamos en una ciudad que fue creada bajo una estructura que viene del principio de la herencia del periodo
grecolatino. Por eso cuando ustedes ahí en Historia del Arte aprendan a identificar elementos como, miren, ahí hay, a mí me pasó, ¿no? Ahí hay un arco de medio punto y comienzas a ver arcos de medio punto en todos lados, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que como solución arquitectónica, casi yo podría decir ingeniería antigua, como esto de la ingeniería civil, puede tener la diferencia, ¿no? Que cuando se piensa en la monumentalidad, también les decía en la clase pasada cuando hablábamos de Egipto, a diferencia de las culturas como la judeocristiana, Egipto sí hacía estatuas monumentales, piezas monumentales y arquitectura monumental para trascender en el tiempo. Entonces, aquí es donde ya nosotros comenzamos a sistematizarlo como estudio. Bueno, por ahí veo a Ana, léenos por favor lo que dice aquí en las diapositivas. Escultura evolucionó desde la rigidez arcaica hasta la naturalidad clásica y el dramatismo helenístico, buscando siempre la belleza idealizada, el equilibrio y la proporción. Arquitectura, centrada en templos de mármol blanco con columnas, dórico, jónico, con corintio, buscando la perfección estética. Ejemplo, Partenón. Periodos geométrico, arcaico, clásico y helenístico. Muy bien, bueno, por aquí creo que puse una línea del tiempo, porque además, pues no se puede ver historia sin que te obliguen a hacer tu línea del tiempo, así es la vida esta. Pero nos va a ser un poquito útil para medio ubicarnos en el tiempo con esto. Ay, miren, ya le estoy haciendo más grande. Ajá. Justamente nos va a servir como para que nos ubiquemos en el tiempo. Por eso que les digo que son las luchas, resistencias, negociaciones e incluso como las diferencias con otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, se ve la línea del tiempo arriba de mí, ¿verdad? Sí, algo así. Arriba de mí, la estoy tapando. Bueno, según yo sí se ve arriba de mí. Entonces, pues tenemos que había unas culturas que previamente ya habían comenzado a interpretar cánones, ¿no? Casi siempre vamos a decir que los antecesores del arte griego son justamente la cultura minoica y micénica, pero incluso antes de lo minoico, pues ya hay una clase de abstracción que nos desplaza en esa zona geográfica, un poco de lo que es ya el arte muy, muy antiguo, ¿no? Entonces tenemos el arte cicládico, ¿no? Y bueno, antes justamente de la evolución propiamente de lo que va a ser el canon, ¿se acuerdan de lo que yo les decía que era un canon con los egipcios? Algo que se repite, que es lo más común, se podría decir, Es lo como un que está. estándar social, ¿no? Ambos, ¿no? El canon estético es el símbolo abstracto de representación de un ideal social, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a ir viendo esta evolución de este lado de la civilización, no necesariamente estaban representando la naturalidad a la que después nosotros ya llegamos a decir, esta es la proporción perfecta. O sea, hoy en el presente seguimos considerando que una persona es atractiva a partir de estos modelos que son propiamente del canon. Porque se pensaba, por ejemplo, a partir de cuando comienzan a hacer estas representaciones como lo que son las reproducciones, que cuando ustedes ya tengan estas clases justamente de dibujo anatómico humano, pues comienzan a contar el estándar de que los hombres van a tener 7 cabezas, ¿no? O sea, sabemos que aquí en Latinoamérica no es cierto, ¿no? O sea, vemos personas como más chaparritas que no tenemos ese canon europeo, pero incluso pensar que existen rasgos atractivos nos viene de esta idea de este periodo histórico. O sea, ya es cuando nosotros comenzamos a sistematizar la idea de un ideal de belleza, y eso es el canon. Por eso hasta, y bueno, ¿no? Además representa sobre todo, había una idealización, pero casi del cuerpo masculino. Sí había representaciones de mujeres diosas, pero mucho de lo que se va a ir haciendo es sobre todo representación del cuerpo masculino, y además así todos estaban fortachoncísimos, ¿no? Como ese Larry de, estoy así, ¿no? Y eso va a ser muy, muy interesante, justamente porque, a ver, acá tenemos algo en el chat. ¿Qué dice el chat? Ay, ¿dónde está el chat? No veo.
Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a observar justamente es que vamos a comenzar a tener una cierta tendencia a construir un modelo, que eso no tenían, por ejemplo, porque pues eran antidólatras, ¿no? Las culturas como la judeocristiana, que en ese entonces era el pueblo de Israel. Entonces, aquí es cuando ya nosotros comenzamos a entender la belleza. Y como observamos muchísimo con mi amadísimo Aristóteles, que no podemos superar, pues se comienza también a pensar esto como algo consciente, ¿no? Y este es el antecedente del estudio de la estética como actualmente sigue rigiendo, porque ya se preguntan qué es lo bello, no solamente en la representación, sino que pasan a razonarlo, qué es lo bueno, por qué esto es bello y por qué esto es bueno, e incluso, pues esta palabrita que yo les he mencionado mucho, que es la arete, que es la excelencia, ¿no? Y entonces cuando ya tenemos un valor social, el arte comienza a ser representación política del valor social, de la perfección, de la idealidad. Entonces, juega un poco como en el presente, lo miramos hacia afuera, pero lo miramos hacia adentro. Tenemos el símbolo de la estatua que representa a la diosa como algo que nosotros podemos aspirar a ser, pero al mismo tiempo lo miramos hacia adentro. Entonces, la estatua representa y nosotros somos representados, es un ir y venir. Y este es el juego de comprender justamente la apreciación estética en cada periodo histórico según las herramientas del presente que tenemos para analizarlo. Tenemos la cuestión de que con elementos de la historia como o cada una de sus técnicas, de sus herramientas, nos podemos seguir echando mano de estos elementos. Bueno, pues aquí la tenemos, si tienen chance, si la buscan en internet, ahí la pueden poner en sus notas. Ahora vamos, ya se movió esto, sí, ya se movió. Entonces, tenemos aquí igual, ¿no? En estos términos, la evolución de la cultura griega con sus 4 periodos, el geométrico que va del 1000 al 700, la etapa arcaica, ¿no? Del 700 al 480, la etapa clásica del 480 al 323 y el periodo helenístico. Miren que, por ejemplo, cuando la gran Cleopatra estaba ahí, pues, echando su rollo con César, es justamente en el periodo helenístico, cuando comienzan incluso a mezclarse muy profundamente la cultura griega con la cuestión ya como romana, los finales de la parte griega, con Egipto y así, ¿no? Ya estamos hablando justamente de esta palabra que yo les voy a insistir, que es la iconotropía, ¿no? Ya comienzan a migrar símbolos y comenzamos a tener incluso un mestizaje, en ese entonces se podría decir también, de estas prácticas, de estas creencias, ¿no? Y de estas formas representacionales. Y ya saben, ya lo verán profundamente en alguna otra de sus clases, el apasionante mundo de las columnas, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros entrarle al mundo de comprender las columnas? Yo ya les digo que cuando hagamos, si es posible, ir a la iglesia de la Soledad y ver columnas, pues porque, ¿qué creen? Más allá de que lo que siempre nos dicen, ¿no? Bueno, esta cosita de por acá es un fuste, ¿no? Que el fuste siempre va a ser lo que sostiene, ¿no? Los estilos de que si es una columna que es dórica, jónica o corintia. Incluso aquí no está, pero está la salomónica, la que creemos fue inspirado en el templo de Jerusalén de mi amadísimo rey Salomón. Pero más allá de entender los elementos estructurales arquitectónicos que seguimos replicando y que todavía cuando hacen en el presente de repente dicen, ay, pero ¿por qué voy a estudiar arquitectura a mí que yo quiero pintar cosas bellas? Sí, pero no. O sea, siguen siendo modelos que, o sea, hoy en día en la época del hormigón, donde ya todo lo que tenemos es metal, pensar en que hicieron como estos ejercicios de talla, artesanales, que quizás pudieron haber tenido algunas técnicas que no han podido llegar al presente para hacer estas esculturas monumentales, y ahora que ustedes se enfrentan a la materialidad, a ver, bueno, pues, pero hazme una columna. ¿Crees que es tan fácil hacer una columna? Pues no.
O sea, es una cosa dificilísima de hacer y detalla, incluso también de esta época, cuando ya se comienzan a sistematizar como los modelos de columnas, también se hacen las teselas. Y el tema en historia del arte es que hoy en día podemos seguir utilizando todas las fórmulas de lo que se ha hecho en la antigüedad. De hecho, he visto incluso como algunas creaciones arquitectónicas que siguen teniendo modelos de teselato, ¿no? El teselato es como esta conjugación como de pinturas hechas con cuadritos. Y lo que ha sobrevivido, más allá de que no sabemos, o las pocas cositas que sobrevivieron de Grecia, pues no eran, ay, perdón, no eran demasiado buenas, o quizás su materialidad no estaba pensada como lo que les digo, ningún soporte es ingenuo, y eso quiero que lo tengamos así como súper clavadísimo en la mente con esta clase. Había una intencionalidad clara de que las teselas iban a sobrevivir, y hoy en día solamente las clases sociales muy ricas pueden hacer teselatos, y siguen haciéndolos, ¿no? Entonces es increíble porque sabemos que es un arte para la eternidad, independientemente de que aquí podemos ver incluso el desarrollo de técnicas. Bueno, y del mundo apasionante de las columnas, les voy a decir que por lo menos la Iglesia de la Soledad tienen cada uno, o sea, decimos del novohispano, imagínense, crear una fórmula que sobreviviera más de 3000 años en el tiempo para poder representar cosas. Pero además otra cosa que es muy interesante es que cada una de las columnas regularmente se presentaba en lo que vendrían siendo templos, ¿no? Entonces tenías como que la dórica se solía representar a la diosa Atena, ¿no? La jónica se representaba con el dios Marte, y la corintia se representaba con Venus o con Afrodita. Entonces, eso también es interesantísimo, porque no solamente es la materialidad física, sino la simbología interna, donde el objeto es la preservación de la constancia de algo ideológico. Y es lo mismo que les estoy diciendo como del canon, la creación de un canon de belleza o la creación de un estilo que se vuelve un canon, es la representación de la idea con el concepto, siempre armado, siempre articulado. Bueno, entonces esto nada más para ver el temita del arte griego. Ya sé que ya tienen sus clases de historia del arte y no se quieren aburrir demasiado con eso. Y vamos a ver un poquitito de cultura romana, solamente para que pues estos conceptos queden un poquito más claros. Ahí. Esto está más bien en modo de video, pero yo creo que sí va a poder funcionar un poquito. Ay. ¿Por qué no me deja? ¿Qué le hago? Ok. No. Entonces, tenemos aquí, ay, ya perdí mis participantes. Se alcanza a ver dentro del video, ya me quito yo por acá. Ay. ¿Me apoyas leyendo, Cintia? ¿Me apoyas leyendo? ¿Se alcanza a ver? Lucy. También ya se están dando cuenta de que hay unos que nada más pusieron aquí. No, profa, perdóneme, es que el internet acá es muy, muy malo, pero dice, el Imperio Romano fue una de las civilizaciones más poderosas y duraderas, perdón, de la historia. Su legado aún vive en el idioma, las leyes, la arquitectura y la cultura de muchos países. Muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, esta nada más es como para que tengamos aquí una visión muy clara de la majestuosidad, todavía decimos en el presente, de estas culturas. Entonces, bueno, más allá de que esto sea como algo muy interesante, pues lo que les quiero decir es que en este índice debemos de entender que para mí sí nace propiamente lo que es más nuestro concepto de civilidad y de ingeniería civil en la época romana, porque con la época clásica griega tenemos el ideal, el canon, la belleza, la idealidad, los dioses, la majestuosidad, pero
los romanos, además, con su periodo de asimilación cultural y también con el guapísimo, hermosísimo, gran conquistador Alejandro Magno, lo que va a hacer es absorber un montón de esculturas, ¿no? Va a absorber un montón de dioses, de culturas de diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder justamente con esta cultura, ¿no? Tenemos que a pesar de que sí hay una cuestión de cómo se negocia la religión, la realidad es que pues ellos eran más pragmáticos, era como vencer, ¿no? Una técnica específica para vencer y que todos nos rindan tributos, no les vamos a quitar del todo a sus dioses, o sea, ¿quieres otro dios aquí? Ok, te lo agarramos y lo asimilamos, y justamente por eso es que hoy hablamos español, ¿no? Imagínense qué tanto ha trascendido que en todos los lugares y todos los imperios donde Alejandro Magno conquistó y se expandió, llegó el latín. Y todo lo que estamos hablando en español, en portugués, en francés, siguen siendo las lenguas romances. Son las lenguas que se hermanaron y que salieron de Roma. Bueno, ok. ¿Cuándo y dónde existió? Esta es una cosa histórica, nada más para que veas si sí están ahí. Mitch, puedes leer. ¿Cuándo y dónde existió? El Imperio Romano comenzó en el año 27 a.C., cuando Octavio fue nombrado primer emperador. Se extendía por Europa, al norte de África y parte de Asia. Duró hasta el 476 después de Cristo en Occidente, aunque el Imperio Oriente bizantino continuó por siglos. Muy bien, ¿no? Entonces, pues eso también está como muy importante de entender, porque pues los bizantinos fueron como, no sé tanto si diría yo como que eran colonias, porque también funcionaban un poco en el mismo sentido que los griegos como polis, como ciudades-estados. Pero lo que sí es que a como funcionó estas ciudades-estado, ¿no? También como que cada una tenía independencia. Muchas de las técnicas que nosotros seguimos como aplicando en el presente, no sabemos qué tanto siguen vivas desde el periodo bizantino, incluso la forma en cómo se cristianizaron estas regiones. Fueron periodos como mucho más lentos y que también pudo hacer que conservaran un cierto estado de pureza en sus trazos. Tenemos el ejemplo de aquí mismo en Oaxaca, ¿no? Estos pueblos que nosotros llamamos los pueblos de resistencia o los pueblos que están así como más alejados, más en la sierra, pues son pueblos que no del todo asimilaron al 100% en el mismo tiempo los procesos que estaban sucediendo en los valles. Entonces eso va a pasar también con la cultura bizantina respecto de los procesos de asimilación y aculturación, como que estaba un poco desplazada y creo que eso le dio una pureza, pero también hizo un estilo. Y entonces, pues esto, ¿no? Todo, incluso en el norte de África se siguen hablando lenguas romances, ¿no? Bueno, ok. Nos vamos un poquito más lentos por aquí. Si me alcanzo a ver. Merari, ¿me apoyas hablando un poquito de la organización política y social? El emperador tenía el poder máximo. Había senadores, gobernadores y soldados. La sociedad se dividía en ciudadanos romanos, extranjeros, esclavos y libertos. El derecho romano fue una base importante para las leyes modernas. Muy bien, ¿no? Entonces debemos de recordar que por la expansión militar de Alejandro Magno, pues justamente había muchas personas que incluso eran personas intelectuales, inteligentísimas o súper ciudadanos, como vemos la película de Gladiador, que también, pues ellos eran héroes de guerra y entonces los robaban o los esclavizaban. Y aquí, pues con la famosísima frase pan y circo, que sigue habitándonos en el presente, cuando ustedes se ponen ahí a comentar el Terian y que qué pasó con los Terian, por favor no comenten de los Terian, ¿no? Pues están olvidando como que hay un montón de problemas sociales, culturales, mucho más importantes, y eso viene desde Roma, ¿saben? O sea, el hecho de que crearan circos para el divertimento de la gente, para que dejara de pensar ahí como que, ay, bueno, mis políticos,
pues era por eso, ¿no? O sea, era, desde entonces la expresión pan y circo se la debemos justo al periodo romano, y también le debemos pues esta visión como de que mientras tengas al pueblo contento con lo que sea, que esté pensando, que los tenga entretenido, no te van a molestar en el estado, ¿no? Pero de ahí viene como que una cosa muy interesante, y es que un esclavo podía llegar a liberarse, ¿no? O sea, como que tenías que trabajar mucho, o bueno, difícilmente, pero también podía ser un buen gladiador, como en la película que hemos visto. No he visto la 2, por favor no me lo arruinen, no la pienso ver, pero bueno, quizás sí, o quizás la deberíamos de ver en clase. Pero bueno, de lo que va un poco, pues es eso, ¿no? Como que sí existía la posibilidad de que algunos, bueno, muy poquitos, llegaran a comprar su libertad. Y también podían algunas esclavas llegar a comprar su libertad, e incluso algunos pocos, ¿no? Ciudadanos romanos, que son los únicos que tenían, de hecho, la participación del derecho romano germánico, que creen todavía nos está rigiendo en la actualidad el derecho romano, ¿no? Pues siguen estas ordenanzas y llegaban a comprar su libertad, ¿no? En algunos casos también como que algunas mujeres dieron libertad a otras mujeres, como por actitud de servicio, pero ya casi hasta la edad antigua, y de eso, ya hasta que llegaban a una edad muy grande, y de eso pues hay menos documentación que quizás de los pocos esclavos varones que llegaron a liberarse a través justamente de la estructura de circo, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces vamos a hablar rapidísimo de esto porque ya nos vamos quedando cortitos de tiempo. Ariel, ¿alcanzas a ver? Ariel. Ariel tampoco está en la clase, Sí, sí oigan. estoy, profe, sí estoy. ¿Alcanzas a leer? Espérame. Ciudades, ingeniería y arquitectura. Los romanos construyeron grandes ciudades con calles, acueductos, teatros, baños públicos y foros. Usaban el arco y el hormigón. Grandes ejemplos, el Coliseo, el Panteón y las... ¿Vías romanas? ¿Se ve o no se ve? Ah, sí, su internet está como medio malo. Pero bueno, las vías romanas que... ¡Ay! Murió. Que conectaban todo el imperio. Entonces, pues les digo, ¿no? Para mí como que los romanos son los primeros grandes ingenieros civiles. Yo hasta la fecha digo, no manches, nacemos así como unas cosas que se caen, ¿saben? O sea, las casas que hoy en día donde habitamos están diseñadas para que te mueras, ¿no? O sea, bueno, no todas, pero como que ya meten el acero y ya se hacen soluciones. Pero estos señores se heredaron las matemáticas, aprendieron cómo lo hacían los griegos, porque justamente robaron un montón de filósofos, arquitectos, constructores de catedrales. También de aquí viene como la ensoñación de que, ay, no, los masones sabemos construir catedrales y no sé qué. Pues viene de esta época de pensar de que había un conocimiento muy oculto y además estaba astrológicamente orientado, ¿no? Entonces, esto es muy profundo porque donde se llegaba a ser una ciudad, las ciudades participaban justamente de una estructura que Aristóteles puso en su libro y que después, en la época ya cristiana, pues se va a amalgamar, a culturalizar también con la idea de Jesucristo y la Nueva Jerusalén celestial. Pero en este entonces las personas como que seguían algunos principios que se quedaron muy sistematizados justamente en los libros sobre la política y el Estado de Aristóteles, y que hablaban de que las ciudades tenían que tener una entrada de aire, tenían que tener tal distancia del agua, o sea, no era conveniente estar demasiado lejos ni demasiado cerca precisamente para hacer esto. Entonces se imaginan el conocimiento que tenían las personas de esta época. Y bueno, aunque ellos también copian la función del teatro griego, ellos llegan a hacer el anfiteatro, ¿no? Entonces el Coliseo, el Panteón, las vías romanas, pues tienen que ver justo como que ellos sí pensaban en la ciudad muy como la pensamos en el presente. Entonces, antes de que comiencen todos los decoloniales a decir, ay, malditos hombres blancos muertos, yo soy una de ellas, pero también tenemos que decir, bueno, de estos hombres blancos muertos también heredamos un concepto de civilidad que yo creo que no ha sido superado y que quién sabe si lo vamos a superar y quién sabe si querramos superarlo.
pero va a ser un concepto, un momento histórico importante porque precisamente hasta antes de ellos como que no teníamos esta noción de que hay que habitar una misma ciudad, hay que hacer códigos y leyes para que se regule la vida. Entonces, incluso les voy a decir algo, ¿no? Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de historia, también nos sirve leer derecho. O sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos justamente en la apreciación del arte, tratamos de pensar en todas las herramientas, todas las técnicas, todas las metodologías que nos puedan ayudar a comprender. Entonces, no es extraño que desde ese entonces ya hubiera una regulación a nivel de ciudadanía, porque eso está puesto en la arquitectura. Entonces, vemos que es muy valioso justamente entender la visión del arte como algo que nosotros le llamamos multifactorial, ¿no? O sea, viene de muchos géneros, pero incluso nosotros podemos entender la función del arte a partir de todos los documentos escritos, porque tenían que ver con una regulación, porque nos sirve el arte para entender a la sociedad y a la inversa, ¿no? O sea, podemos entender cuál es la representación de la sociedad y cómo la sociedad nos está manifestando aquí. Bueno, ya, yo sé que hay mucha palabrería, pero como ahora sí se va a quedar grabado, yo sé que van a regresar a ello, me prometen que van a regresar a escuchar aquí el choro para que yo me quede muy tranquila, porque sé que voy a decir muchas cosas, que de repente voy como un poquito rápido, pero estoy muy preocupada porque no nos atrasemos en el programa y podamos seguir avanzando hasta donde yo quiero que lleguemos a las vanguardias y entender por qué el arte ya se murió, pero como no quiero perderme en el programa, pues también tenemos esta buena oportunidad para que, combinado con lo que ustedes ya están llevando en historia del arte, tengan esta visión muy desde el plano de lo razonable, lo teórico y lo metodológico, que propiamente es mi área. Bueno, vamos a hablar un poquito rapidísimo de lo que es la vida cotidiana. ¿Me apoyas con la lectura? A ver a quién tenemos aquí. Chan, chan, chan. Perdonen si no está siendo tan dinámica la clase, pero pues nos vamos un poquito rapidísimo. Misa, ¿me apoyas leyendo, por favor? Vida cotidiana en Roma. La vida en Roma incluía mercados, baños termales, juegos públicos y espectáculos. Las familias comían juntas, estudiaban retórica, latín y griego. Había grandes diferencias entre la vida de los ricos y la de los pobres. ¿Se imaginan? Bueno, ya, me emocioné mucho. ¿Se imaginan? O sea, desde esa época ya había, obviamente, ellos como podían tener como una mejor economía, se debía mucho al derecho de conquista, ¿no? Entonces, si tú habías sido un buen gladiador, servido en la guerra, porque desde ahí viene esta obligación militar, pues tú podías crecer en riqueza, ¿no? Pero el punto es que ya desde aquí, o sea, a pesar de que Hegel dice, y el nacimiento de la familia tradicional como la conocemos viene del capitalismo, sí tenemos vestigios de que ya desde la época romana había una suerte de familia muy desde el modelo que nosotros conocemos. Sin embargo, pues pensemos que tanto en el mundo griego no había ni el concepto ni contexto como de lo homo, ¿no? Como mal visto, porque no había una noción de pecado. También desde el punto de vista de la familia, también tener mercados públicos, baños públicos, había como una suerte de decir, vamos a tener integrada una sociedad, ¿no? Aquí es donde nace el concepto de civitas, ¿no? De civilidad que hoy conocemos, y por eso ellos pensaban de los extranjeros que eran unos bárbaros, y la palabra bárbaro, pues dicen por ahí que sí viene de la parte de que está barbado, pero más allá de eso es donde se funda la palabra xenofobia como extranjero y fobia como terror, y es donde comienza a ver esta cuestión de que, bueno, igual puedes venir a mi ciudad un poco como hoy en día, pero pues no me perviertas mis costumbres. Pero sí el hecho de entender de que en esta época pues sí había grandes diferencias entre una cultura y otra, pues es de pensarse. Bueno, ok, vamos con otra diapositiva. Oscar, ahí estás. Sí, profe. Cultura, arte, religión. Los romanos adoraban muchos dioses parecidos a los griegos, pero con otros nombres: Zeus, Júpiter. Más tarde, los cristianos se convirtió en la religión oficial. Roma también destacó en su cultura, mosaicos, literatura y filosofía.
No, y pues bueno, esto repite un poco lo que ya les había mencionado. Miren qué majestuoso está este señor, ¿no? Y esto repite un poco lo que ya les venía mencionando. Si bien es cierto que el ideal del canon de belleza estereotípico que va a marcar lo que hoy seguimos pensando que es bello, viene de estos cuerpos súper idealizados, o sea, pero créanme, la vida normal de las personas, pues sí había gente ahí como como normal y con barriguita y todo eso, ¿no? Pero ya desde ese entonces se piensa, tenemos que representar la excelencia, lo bello, la virtud y la virtud como lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar. Y entonces pues ya todos los demás ciudadanos promedios, te amo ciudadano promedio, pues ya podríamos decir, bueno, no voy a llegar a hacer esto, pero es algo que me representa como el máximo ideal. Y no faltaría uno que otro que ya desde el desarrollo anatómico de su forma sí podía alcanzar esto. O sea, hoy ya ni los gym rat, ¿no? O sea, pero se imaginan, desde ahí comienza esta aspiración, pues, de cierto modelo de cuerpos. Y pues a las mujeres no se les exigía tanto, la verdad. Bueno, ejército y la expansión. Mili, ¿me apoyas leyendo, Mili? Gemima. Ok. El ejército y la expansión. Ay, el ejército romano era muy disciplinado. Gracias a él, Roma conquistó muchos territorios. Cada conquista traía nuevas culturas, costumbres que Roma adoptaba. Esa mezcla enriqueció la vida romana. Muy bien, y preparé una última. El fin del imperio. ¿Me puedes apoyar, Gabriel? Fin del imperio y legado. El imperio romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo, debido a crisis internas, invasiones y división política. Sin embargo, su legado continúa en el idioma. El español viene del latín, en el derecho, en la arquitectura y en muchas ideas que usamos hoy. Muy bien, y pues bueno, hasta aquí se acaba la clase del día de hoy. Es apasionante todo el mundo. Yo no soy tan especialista de este periodo, aunque yo recuerdo haberlo estudiado con mucho cariño y con mucho énfasis. Y sobre todo les digo, ¿no? Cuando uno comienza ahí a entender, esto es una columna, y comienzas a ver columnas en todos los edificios, ¿no? Vaya, esto es un arco de medio punto, y ya ves todos los edificios que tienen arco de medio punto. Un fuste, un capitel. Entonces, esto es una gran habilidad que también a nosotros, pues como personas que estamos en el mundo de las artes, nos puede servir como para decir qué es lo que yo puedo llegar a hacer que más o menos me hable por toda la eternidad, ¿no? O sea, ya hoy en día somos capaces de hacer creaciones que puedan perdurar y sobrevivir en el tiempo. Es mi objetivo hacer creaciones que puedan perdurar y sobrevivir en el tiempo. Eso pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, lo que sí es importante para esta clase, pues será que comencemos a cuestionar pues de dónde nosotros seguimos heredando estos modelos, cánones, y principios y legados dentro de lo que es la belleza, la estructura general que hoy consideramos incluso lo bueno, lo bello, lo estético. Y bueno, pues no dejen desatendidas sus clases de historia del arte para que finalmente puedan complementar un poco la visión que es propiamente cómo apreciamos el arte a partir de metodologías muy específicas y cómo nos valemos de otros instrumentos que pueden tener una disciplina de abordaje. Entonces, aquí, aunque la estética es propiamente ya un estudio formal sistematizado muy de mediados del siglo XVII, sí podemos utilizar propiamente la teoría estética para analizar ya el mundo romano y griego. ¿Y qué creen? Pues la siguiente clase vamos a hablar de mi tema favorito, del que soy especialista, que es el del arte medieval. Y de hecho no soy la gran especialista del arte medieval porque conocí a medievalistas y esto me entusiasma mucho, por eso no quería yo dejar pasar pues esta clase
más allá de que también pues es muy bueno escucharlos y saber que todavía estamos por aquí conectados, sino porque ya se viene mi periodo favorito del mundo mundial, que es el periodo medievalístico, y yo tenía un canal de TikTok que ahora ya está medio ahí, que se llamaba La Chica Medievalista. Pues bueno, chavos, chiquis, chavas, chaves, chavis, me da mucho gusto verlos por aquí, pues lamento si haya sido como muy rapidito, pero pues nos estamos viendo en la siguiente sesión, ya esperemos que lleguemos ahí a lo puntual. Cuando se termine de procesar este video, lo voy a subir a la página, porque yo sé que hay mucha información, por lo menos para que la escuchen de audiolibro, cuando se pongan a lavar calzoncitos, yo ya les digo, pues yo soy un podcast, ¿no? Entonces me emociona mucho platicar cosas, entonces bueno, nos vemos pronto, recuerden hacer sus apuntes y quizás les voy a mandar un texto ahí como que no sé cuál elegir para el mundo medieval. Nos vemos, chiquis, se portan bonito, desayunen bien, sabroso, cuídense, los quiero mucho.